En el video pasado les mencioné que lo que estanca mucho a la gente para dominar el inglés y realmente poderlo usar es que no dominan los tiempos simples, ¿no? ¿A qué me refiero con que no dominan los tiempos simples? Es que, por ejemplo, muchos no saben y esto no te lo enseñan. A mis alumnos no se los enseñan. A mí no me lo enseñaron hasta que aprendí por mi cuenta y desarrollé mi método de estudio, que no tiene nada de extraño, simplemente es enfocarte en lo más usado del idioma. Y unas tablas como para hacer fácil todo esto de escribir, leer y tal. Y bueno, por ejemplo, en el presente simple, para dominarlo, no nos enseñan usualmente que tenemos más de una sola estructura de la oración. Es similar que en el español. Por ejemplo, cuando yo hablo o voy a un curso, me enseñan una sola estructura, ¿no? Un solo verbo en presente. I like cookies, o me gustan las galletas. I play football. Y es un solo verbo, pero en el presente simple en español y en inglés no hablamos así. Usualmente combinamos dos verbos. Ejemplo, me gusta jugar fútbol. I like to play football, ¿no? Entonces así se le llama patrón de verbos o estructuras específicas del presente simple. Son 5 generales. O sea, de esas 5 son las que te tienes que aprender para realmente poder utilizar en el inglés. Ahorita les estoy dando nomás este ejemplo, pero en inglés hay una específica que es con los gerundios. Esto no lo tenemos en el español, pero en inglés sí, porque en inglés, por ejemplo, cuando es una actividad que es muy repetitiva o que es el nombre de un deporte, se usa el gerundio. O sea, en español tenemos nadar y natación. En inglés es swim y swimming. No hay una palabra como natación, sino que se utiliza el mismo verbo en gerundio para nombrar la actividad. Entonces pareciera, se disfraza o a veces sí es un verbo, entonces tienes una tercera estructura, ¿no? I like swimming. Entonces en lugar de I like to swim, si es una actividad como muy repetitiva o es un deporte, es I like swimming. También tenemos los auxiliares. I can jump quite fast, quite high, ¿no? Y ahí no utilizamos el to después de un auxiliar. Entonces les digo, esos son los ejemplos que tenemos de estas 5 estructuras del presente simple. Yo en mi clase lo que hago es enseñárselas en una tabla, darles la estructura y hacer entender al alumno que sigue siendo presente simple. Cuando entiende eso, entonces podemos utilizar los verbos de una manera más versátil. Y lo que les digo a mis alumnos, el verbo te pide, o sea, el verbo te va a pedir, por ejemplo, el verbo eat, ¿no? O sea, I eat, no puede seguir otro verbo porque no comemos verbos, ¿va? A lo mejor por propósito, I eat to grow muscle, pero ese to no es un patrón de verbo, ese segundo to, sino es como una explicación que va en el predicado, es una frase adverbial. Es un poquito, a lo mejor parece complicado de entender, pero por eso existen los patrones de verbos limitados, que son 5. Entonces así yo sé que ese es un patrón de verbos y entonces entiendo que, por ejemplo, para yo usar el patrón de verbos bien, I like necesita el to después, porque no es un auxiliar. I like to draw in the evenings. I like to walk the dog o algo así. Entonces, con esos 5 los dominas, haces oraciones, empiezas a escribirlas, empiezas a entender en películas, libros, entiendes que es presente simple, entiendes que así hablamos todo el tiempo. Y bueno, después te pasas a las 4 del pasado simple y a las 3 del futuro simple. Dominas eso y ya de ahí es una base muy fuerte que hace que todo lo demás del inglés te sea muchísimo más fácil de entender.